esta primera parte de la sesión invitamos al escenario a Tomás Delgado, gerente general de Transportadora del Gas de Perú, para que nos dé una exposición. Adelante, Tomás. Gracias. ¿Me oyen? Sí. Imaginemos la Arequipa del futuro. Yo la imagino así. Imagino una ciudad rodeada de modernidad, en la que su industria ha mantenido y ha recuperado su competitividad. Porque hay que decirlo, Arequipa hace varias décadas tiene una desventaja competitiva muy importante, que es el costo de la energía. Versus el centro, Arequipa ha estado asumiendo un costo de energía mayor que el centro. Y eso en sus principales industrias ha hecho que Arequipa, si bien es cierto sea la tercera ciudad con mejor competitividad en Perú, tenga un peso en su carrera competitiva bien importante, a pesar de tener todas las condiciones. Además, me imagino una Arequipa que ya no necesita de la importación de energía del centro, que ha sido capaz de generar su propia energía y de convertirse en un clúster de energía comparable al de Chilca, que ya ha sido capaz de recuperar la dependencia que hoy tiene de la generación de energía del centro. Imagino una Arequipa en que sus principales industrias emblemáticas han regresado, porque muchas de ellas tuvieron que mudarse hacia el centro justamente por el mayor costo de la energía. Y finalmente imagino una Arequipa donde el anhelado proyecto petroquímico pudo hacerse realidad, porque a pesar de Arequipa tener la demanda que abastecería esta petroquímica, de tener el acceso a los puertos internacionales, hasta hoy ha carecido del principal insumo para desarrollar una industria petroquímica, que es el gas natural, y que sirve de insumo para la minería y para los fertilizantes del sector agrícola. Y todo esto ha hecho que el nivel de empleo se haya recuperado, y cuando hablo de empleo no necesariamente hablo de empleo de las grandes empresas, sino del empleo de la microempresa, de los informales, porque si hay algo que es importante en toda la economía es claramente la energía, a nivel de países, a nivel familiar, a nivel personal, etc. Y finalmente, imagino una Arequipa y un sur donde el nodo energético, los que no están en el sector, probablemente no sé si conozcan que existen dos plantas ya construidas en Mollendo y en Hilo, que son dos centrales de 1500 megas que están diseñadas para operar a gas natural, dos centrales eléctricas, pero que hoy no tienen gas, que funcionan a diésel, que deberían ser una reserva fría porque justamente funcionan a diésel, que quiere decir que se deberían usar solo en emergencias, pero que el Perú ya las está necesitando. Para que tengan una idea, del año pasado, estas dos centrales tuvieron que funcionar durante aproximadamente 2 meses, funcionaron a diésel, por supuesto, que es 5 veces más costoso que el gas natural. Eso le costó al país cerca de $2.000 millones en sobrecosto por haber generado con diésel. Los analistas del sector eléctrico, el COES, que es el ente coordinador del sector eléctrico, siempre lo dice, que estas dos centrales, querramos o no, por el crecimiento de la demanda eléctrica en el país,
van a necesitar seguir funcionando cada vez más. O sea, así como funcionaron el año pasado, van a requerir funcionarse este año y cada vez más, y hasta ahora no tienen el gas natural. Y con la llegada del gas natural a Arequipa, imagino también que si bien el sur es más grande que Arequipa, es distinto que el gas, una vez llegue a Arequipa, Arequipa se convierta, y Moquegua, en un hub de distribución para el resto del sur, porque es muy distinto pensar en una masificación del gas en el sur con el gas ya en Arequipa, que lo que es y ha sido los últimos 20 años, que el gas al sur viene del centro, pero viene por carreteras, viene por camiones. Esta es una etapa donde imaginamos que Arequipa se convierte en un hub de distribución de gas para todo el sur, y por supuesto el gas es usado en el transporte público, el transporte privado, y por supuesto con la ventaja ambiental que tiene del gas versus su sustituto. Y además, y ya hablando más del país, el hecho de que se pueda desarrollar un segundo polo energético en el sur versus el que existe hoy del centro, va a hacer que el país en general tenga una seguridad energética y que no dependa exclusivamente, como es hoy, de la generación del centro. Y por supuesto, todo esto va a redundar en beneficio para todos los peruanos. ¿Y por qué estamos aquí imaginándonos y esta nueva Arequipa? Porque desde TGP, que somos el concesionario que hoy tiene el transporte de gas de camisea hace 20 años, ya presentamos un proyecto al Ministerio de Energía y Minas oficialmente que hemos denominado TGP Extensión Sur. Este es un proyecto privado, totalmente privado. No requiere de financiamiento público, no requiere de subsidios, es un proyecto privado financiado por Transportadora de Gas del Perú, un proyecto que hemos calculado de $2.000 millones. Como digo, ya lo presentamos, estuvimos cerca de 2 años haciendo los estudios de ingeniería, ambientales, legales, para poder presentarlo formalmente al Ministerio de Energía y Minas. Es un proyecto de $2.000 millones y que consiste en unir el ducto actual de TGP desde Humay por la costa hasta Mollendo, Hilo y Arequipa. Son cerca de 900 kilómetros, es un ducto más largo que el ducto actual, un ducto enterrado, como es el ducto actual, y que va a hacer posible la ansiada masificación del gas, porque si bien la masificación del gas hoy ha sido, digamos, bastante exitosa, hay que decirlo, en Lima, hoy hay casi 2 millones de hogares conectados en Lima, sin embargo en el sur es todavía una deuda, y creemos que con este proyecto va a ser, porque una cosa es que el gas llegue por ductos, porque llega a un costo mucho más competitivo y en volúmenes mucho mayores a lo que ha sido hoy, que es que llegue por camiones, y que además hace que estemos viviendo lo que estamos viviendo hoy estos días en Arequipa, donde hay escasez de gas justamente porque las carreteras están paradas. Y por supuesto esto es un beneficio para no solo las grandes industrias, sino para el sector domiciliario, automotriz, etc. Este proyecto generaría 20.000 empleos en su etapa de constructiva, 4.000 empleos anuales en su etapa operativa. Es un proyecto de cerca de 9.000 millones de soles que tendría el impacto en el PBI, y lo hemos denominado TGP Extensión Sur. Aquí le tenemos un pequeño videíto para que sea más esquemático. Continuando con su propósito de llevar los beneficios del gas natural a cada vez más peruanos, TGP presenta el proyecto TGP Extensión Sur, un gasoducto de más de 900 kilómetros, construido en 2 años, con una inversión propia de $2.000 millones, sin costo para el Estado que lleva el gas natural hasta Arequipa y Moquegua. El trazo de este gasoducto
cuidadosamente diseñado, desafía la retadora geografía costeña y respeta las zonas protegidas por razones ambientales, arqueológicas y culturales. El reto es enorme, pero la experiencia comprobada de TGP minimiza los riesgos con soluciones amigables con el entorno. El proyecto desconcentrará la producción de energía y abastecerá al nodo energético del sur, asegurando un suministro eficiente y confiable de gas natural a las termoeléctricas que hoy funcionan con diésel, 5 veces más caro y significativamente más contaminante. TGP Extensión Sur permitirá transformar a la región Arequipa en un clúster de energía, convirtiéndola en un eje estratégico para el sur del Perú, con gran desarrollo industrial y gran producción de electricidad y GNV para un parque automotor menos contaminante. Arequipa habrá recuperado su industria y competitividad, generando empleo, inversión y desarrollo en áreas como petroquímica, minería, metalurgia y agroindustria. Los peruanos del sur habrán elevado su calidad de vida a niveles que hoy parecen un sueño que TGP Extensión Sur hará realidad. TGP transporta la energía milenaria del Perú, conectando a sus ciudadanos con el desarrollo sostenible e impulsando su prosperidad. TGP, la fuerza que no se detiene para un Perú en crecimiento. ¿Y por qué estamos tan seguros de que podemos hacer este proyecto y estamos aquí hoy en el CADE ante todos ustedes ofreciéndolo al país? Porque nosotros hicimos el ducto original y fue un ducto que tuvo unos desafíos bien importantes y además tenemos 20 años de track record, tenemos 20 años operando el sistema. Nuestro ducto, el primer reto fue cruzar la selva, 200 kilómetros de selva virgen que teníamos que cruzar con un tubo que tenía que ser enterrado en una de las zonas del mundo donde más llueve, sin acceso porque no hay caminos. Hoy este ducto es operado solo vía aérea porque no hay forma de llegar al ducto sino por helicópteros y en una zona donde todo es, en la selva no hay 50 metros planos, no existen, en la selva todo es montaña. La única forma de poner un ducto fue en las crestas de las montañas. Esta es una foto que ejemplifica lo que son los primeros 200 kilómetros. Ese es nuestro ducto, este es el ducto que operamos en los 20 años. Para que tengan una idea, en la selva tenemos que invertir cerca de $30 millones al año en obras de estabilización, porque aquí en la selva, créanme que la selva está viva. La selva, para que pueda convivir con un ducto de acero de 32 pulgadas, necesita un mantenimiento bien importante y nosotros lo hacemos. Luego tuvimos que atravesar la sierra, subir 5.000 metros sobre el nivel del mar y bajar y finalmente llegar a la costa. Así que hoy creo que tenemos las credenciales para poder ofrecer ya, como les digo, es un proyecto que ya está en el escritorio del ministerio, ya estamos conversando y espero podamos tener el go pronto. Y además operar un ducto que ha sido, no solo que es tan complejo, sino que es la columna vertebral del sector energético peruano. Hoy casi la mitad de la energía eléctrica se produce con este gas. Y este es el único ducto. Quiere decir que si nuestro ducto falla, la mitad de la energía eléctrica falla. Y como les digo, tuvimos un periodo de construcción bien retador y que logramos hacerlo en 2 años. Nosotros este nuevo ducto creemos por nuestros estudios que lo podemos hacer en un periodo de 2 años. Construimos plantas compresoras en lugares donde creíamos que era imposible porque no había espacio entre las montañas. Hoy son una realidad. Así que hoy, después de 20 años de operación y con tener el reto de operar este ducto tan complejo y con la responsabilidad sobre nuestros hombros de la confiabilidad del sistema eléctrico, ¿cuál ha sido el resultado de estos 20 años? Este ha sido el resultado. 99,9% de disponibilidad para el ducto que ha sido la columna vertebral del eje energético peruano. Por eso hoy estamos aquí. Es cierto, nosotros mismos nos decimos internamente que hemos estado operando un ducto técnicamente bajo la tierra, porque eso es así, y también es cierto que muchos de ustedes probablemente no nos conozcan,
pero hoy sí estamos ofreciendo un proyecto que creemos que, así como Camisea, y esto no lo decimos nosotros, lo dicen todos los analistas, Camisea le cambió la vida al Perú. Fíjense lo que es Chile sin energía, los problemas de Ecuador, de Colombia ahora con la sequía. Perú claramente con el proyecto de Camisea le cambió la vida. Nuestro ducto empezó con 300 millones de pies cúbicos, hoy tiene más de 5 veces esa capacidad, porque cuando el país se vio con un recurso como este tan competitivo, cambió la vida del país. Creemos que lo mismo va a pasar con el sur. Cuando hagamos este ducto, estamos convencidos de que la historia se va a repetir y esto le va a cambiar la vida al sur. Así que por eso estamos aquí en este CADE y los invito a que apoyemos y hagamos que este proyecto sea realidad junto con el sector privado, el gobierno regional, el gobierno central. Este, repito, es un proyecto absolutamente privado y que creemos va a ser fundamental para cambiar la vida y el futuro del sur del país. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a Tomás Delgado, gerente general de Transportadora de Gas del Perú, por su exposición y por este importante anuncio. Algunos cadeístas nos han solicitado que volvamos a poner el QR en la pantalla porque a algunos se les pasó. Recordemos que pueden ingresar a ese email donde van a encontrar su usuario y contraseña. Y luego en este QR podrán descargar la plataforma del evento, ahí van a encontrar los resúmenes elaborados con inteligencia artificial y a partir de mañana, una vez cerrado cada ejecutivos, cada uno de los PPTs que hemos podido presenciar en las sesiones de CADE Ejecutivos 2024. Les agradecemos que ingresen y también podrían darnos comentarios respecto a la plataforma, esta plataforma auspiciada por IBM. Vamos a continuar con esta sesión, Alianza Público-Privada para el Desarrollo Regional, con una segunda parte en la que vamos a invitar al escenario a Julio Cáceres, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, a Víctor Hugo Rivera, alcalde provincial de Arequipa, a Roel Sánchez, gobernador regional de Arequipa, y a Karina Málaga, gerente general de Gestor Inmobiliario Inventa SAC, que moderará este panel. Adelante, Karina. En Arequipa vivimos enamorados. Todos aquí han estado enamorados alguna vez, ¿no? De esos amores así profundos, radicales, ese es el que sentimos por nuestra tierra. Lo único que no es este amor es un amor egoísta. Porque como diría Doris Gibson, un arequipeño nace donde le da la gana. Así que bienvenidos a compartir ese amor por nuestra tierra esta noche. Y no podía ser de otra manera porque Arequipa nace de una disputa romántica, para los que no sabían. El glorioso volcán Misti que han visto y el vigoroso río Chili peleaban por los favores de esta tierra. Y entonces al volcán no se le ocurrió más que demostrar su fuerza con una gran erupción. Y bañó de tufo volcánico, llamado luego Sillaring Nimbrita, toda la tierra. Con este tufo volcánico se han construido los hermosos edificios emblemáticos que ustedes han podido visitar. De este amor nace la única ciudad de arquitectura barroca mestiza del mundo, patrimonio de la humanidad. El río Chili, al verse perdedor, no quiso retirarse de la contienda y se quedó abrazando a Arequipa hasta el día de hoy. Esta ciudad es la segunda ciudad de mayor aporte al país. Después de Lima, que aporta un 43.6, Arequipa aporta un 5.5, con una mezcla muy particular entre producción agropecuaria, minera, potencial turístico y potencial energético, como hemos escuchado en la presentación anterior. Arequipa tiene números muy favorables.
Tiene 33.2% de su producción de minería y hidrocarburos. Somos los primeros productores de molibdeno y de oro, los segundos de cobre y los primeros de cebolla. Tenemos una población que accede al 80% a servicios de salud y que tiene acceso al agua en un 75%, como podemos ver en la lámina. El tejido empresarial en Arequipa es robusto, contribuimos con el 6% del aporte nacional y podemos ver aquí que tenemos un 99.5% de MIPES, como nos decía María Pía en la anterior presentación. A estos números podemos agregar que el 2023 hemos tenido un récord de exportaciones y el sector minero aporta con un 91%. Nuestros principales socios comerciales, China y Estados Unidos. Sin embargo, siguiendo a la historia que hemos escuchado durante todo el día respecto a nuestro glorioso potencial y a los hechos reales, Arequipa ha venido decreciendo. Y en el último trimestre del 2013 hemos tenido un crecimiento por debajo del 1.8, contrastando con el nacional que está en 2.4 en positivo. Tenemos esta noche a las autoridades más representativas de Arequipa con las cuales vamos a conversar, porque en esta hermosa joya es que no podemos seguir creciendo. Vamos contigo, Roely, la primera pregunta. Con todas estas oportunidades de esta ciudad privilegiada, ¿por qué es que estamos en decrecimiento y qué ha hecho puntualmente tu gestión frente al gobierno regional? Muy bien, muchas gracias, Karina. Saludar a cada uno de los colegas que me acompañan aquí, al señor alcalde, al señor presidente de la Cámara de Comercio y, de hecho, a los organizadores por permitirnos estar hoy con ustedes. En principio, hablar del desarrollo de Arequipa es hablar también de lo que implica el desarrollo del país. Y en esa medida nos encontramos con una mirada de que desde las regiones no se enlaza con la apuesta por lo que significa el desarrollo país. Por una sencilla razón. Tenemos la necesidad de contar con políticas de mediano y largo plazo que nos permitan garantizar el desarrollo. Y las políticas que podamos tener a nivel de país no tienen ese enfoque territorial para que puedan entonces estas tener, vamos a decir, el aterrizaje en todos los aspectos, por un lado. Por otro lado, también encontramos nosotros que desde la perspectiva de los diferentes niveles y sectores, pues el Estado no tiene una mirada de acción concreta, donde el centro de las decisiones tiene que ser el desarrollo de la persona. El centro de la actuación desde el Estado tiene que estar en el desarrollo integral y pleno del ser de la persona. Y a partir de ello, entonces, tenemos que transparentar nuestras acciones, porque esa transparencia nos va a llevar a generar confianza. Y a partir de la confianza es fácil construir consensos. Pero también en esa perspectiva encontramos nosotros que no hay una delegación clara de lo que significa competencias y funciones. Y entonces nos encontramos echándonos la culpa, esa responsabilidad del gobierno regional, esa responsabilidad del gobierno local, esa responsabilidad del Ejecutivo. Y lo vemos. Vamos a ver cierre de brechas en educación, en salud. Y entonces, el otro punto que también encontramos es ahí, que no tenemos instrumentos normativos de gestión. Y allí nosotros, por ejemplo, ¿qué hemos hecho? Desde la región Arequipa, tenemos el Plan de Desarrollo Regional Concertado. Y sobre esa base tenemos nuestro Plan Estratégico Institucional, donde establecemos 12 objetivos estratégicos, 117 acciones estratégicas y sobre ello entonces, pues aterrizamos con nuestro plan operativo institucional y la asignación del presupuesto. Y claro, en esa perspectiva, también ¿qué hemos encontrado? La necesidad de que tiene que darse, como lo venimos impulsando nosotros desde el gobierno regional,
un trabajo articulado en los 3 niveles de gobierno, un trabajo articulado de los niveles de gobierno con las otras entidades y organismos del Estado. Pero necesariamente tiene que darse un trabajo de alianza estratégica, de unidad entre el Estado y la empresa privada, la inversión privada, la academia, las instituciones de la sociedad civil. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y por supuesto, en esa perspectiva, como gobierno regional, estamos impulsando los proyectos que se han mencionado y que están allí. En alguno de ellos, por ejemplo, cuando hablamos de esos proyectos mineros que nos interesa a nosotros impulsar, no vaya a ser que de aquí a 25, 30 años ese cobre se quede por el avance de la tecnología y no lo podamos sacar y no lo podamos vender. Porque vamos a encontrar que con el avance de la tecnología, mejores conductores probablemente también de electricidad. Pero en esas actividades, por ejemplo, no tenemos competencias como gobierno regional. Y la competencia lo tiene el gobierno nacional, que podemos dar todas las facilidades como lo venimos haciendo, pero corresponde entonces también a estas empresas hacer su trabajo y a nosotros propiciar y fomentar que esto se active como tal. Pero sí podemos impulsar, por ejemplo, en lo que es infraestructura vial. Y estamos muy comprometidos allí, porque eso nos permite. Y ojalá también se respete pues, el libre tránsito y no los obstáculos que estamos teniendo ahora en la Panamericana Sur. Y ojalá que el Congreso y las instancias del Ejecutivo Nacional se pongan de acuerdo y una vez establezcan un marco legal para poder viabilizar estos problemas. Y en infraestructura vial, por ejemplo, estamos invirtiendo nosotros 2.000 millones de soles, y de los cuales el 60% está financiado bajo este mecanismo de obra por impuestos. Y qué curioso, la ley de presupuesto para el 2025 está eliminando el techo del CEPRIL para los gobiernos locales y los gobiernos regionales, de la cual nos hemos pronunciado como Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que se reponga. ¿Por qué eso qué lleva? Que solo vamos a financiar obra por impuestos con nuestro presupuesto de inversión, que en el caso del gobierno regional no llega para el próximo año ni a 600 millones de soles. Y ojalá que el Congreso vea esto, porque este es un mecanismo de obra por impuestos que ha dado resultados en estos 16 años. Y por lo tanto necesitamos que eso funcione como tal. En educación, por ejemplo, que también estamos invirtiendo mucho, tenemos 1.000 millones de soles, mientras que el Ejecutivo Nacional nos ha dicho que tiene 7.000. Nosotros tenemos 1.000 millones de soles, de los cuales 643 millones están invertidos bajo este mecanismo de obra por impuestos. Y agradecemos a las empresas que están confiando en este mecanismo e invirtiendo en la región Arequipa. Pero también tenemos nosotros en infraestructura hidráulica. Ahí tenemos muchas represas que también se vienen dando. Una de ellas, por ejemplo, aquí en Arequipa, en el Cono Norte, Casablanca, que es este mecanismo de obra por impuestos. Y de hecho, hidrógeno verde, estamos impulsando todo el tema de las energías renovables. Y allí hemos separado para dinamizar este punto y que desde la región Arequipa, ya en alianza con la Cámara de Comercio y todo el sector, también hemos decidido liderar el cambio de matriz energética desde la región Arequipa. Y para lo cual hemos separado ya 30.000 hectáreas de tierras, 14.000 en Siguas y 16.000 en Pedregal, donde vamos a tener un parque industrial de energías renovables. De ellas, por ejemplo, ya tenemos un inversionista que va a utilizar 4.000 hectáreas, donde se van a instalar 3 millones de paneles solares. Y vamos a generar energía de 1.800 megawatts. Y vamos a tener la planta de hidrógeno verde más grande de Sudamérica, con una inversión de 2.500 millones de dólares. Y ahí está la empresa Fila, con experiencia ya en su planta de hidrógeno verde que lo tienen en el sur. Y en esa medida estamos avanzando y de hecho, cuando vemos nosotros las otras inversiones que también están dando, y cómo no, lo que nos acaba de presentar TGP, desde el gobierno regional le hemos dicho, nosotros somos no solo su socio estratégico, sino que los más interesados para que este proyecto se haga realidad. Lamentablemente, la burocracia no ha permitido. Una vez que presentó TGP su iniciativa privada de inversión, que salió Sinervin y dijo, no, queremos hacer una consultoría para que nos digan si es viable o no es viable. Oiga, si esta es una iniciativa privada y que lo necesitamos nosotros como región Arequipa para que realmente ese nodo energético que está moviendo se impulse. Y ya hemos separado, por ejemplo, allí en Matarani, 220 hectáreas
de terreno para poner allí un parque industrial de hidrógeno verde y hidrógeno azul. Y el hidrógeno azul justamente aprovechando la presencia del gas, y que eso lo necesitamos también nosotros para Arequipa. En esa perspectiva, definitivamente, también estamos nosotros promocionando mucho lo que significa la seguridad alimentaria en el proyecto, en este caso, Majesiguas, y proyectos de irrigación como Iruro en Carabelí o Yanapuquio acá en Mollendo, que estamos avanzando todos esos temas, ¿no? Entonces, en esa medida es lo que nosotros, y todos los proyectos que se han enunciado, sí lo vamos a hacer realidad. Roel, te agradecemos por ese listado de proyectos. Solo recordarte que ya te falta la mitad de la gestión y que estamos todos expectantes para ver la resolución de los mismos. Pero gracias porque me permites comunicarle a todos nuestros asistentes de que CADE quiere llevar las palabras a los hechos, y en pro de ellos, estos ilustres señores nos hemos venido reuniendo durante todo el año y hemos hecho un listado de 18 proyectos prioritarios, algunos de los cuales muy importantes que Roel ha mencionado. En ese mismo sentido, Víctor Hugo, dentro de esos 18 proyectos tenemos proyectos mineros, que como bien comentaba Roel, dependen mucho de la gestión pública, ¿sí? Pero tenemos muchos de infraestructura vial muy importantes para además posibilitar la generación de los otros rubros. Desde la municipalidad provincial, ¿qué se está haciendo para resolver estos proyectos? Muy bien, bienvenidos a Arequipa, una ciudad tan hermosa que cada vez que vienen quieren volver a Arequipa. Tomando algo de lo que dijo Tomás al inicio, ¿cómo queremos que sea Arequipa? Nosotros uno de los primeros temas que hicimos es ganar la credibilidad y confianza. ¿Por qué? Yo vengo del tema académico y del tema deportivo exitoso, pero cuando cualquier persona exitosa se pone la camiseta política, ya esa credibilidad por sí sola decae. Y eso es lo que tenemos en el país. Y es por eso que cuando muchos dicen, es bien difícil. Una cosa es ver el partido desde la tribuna y otra cosa es bajar al campo y anotar los goles cuando es complicado. Entonces, ¿qué estamos haciendo y qué seguimos haciendo? Ganar esa credibilidad, ¿con quién? Con los empresarios. Hemos tenido más de una reunión con la Cámara de Comercio, con Julio y todo su equipo, donde hemos planteado que el problema del transporte no solamente es transporte masivo, sino, ¿por qué no colocar el tema del teleférico, viendo que la geografía nuestra es muy importante? En algún momento el concepto decían que los teleféricos es en una pendiente, pero no, totalmente falso, también puede ser horizontal. Ya no podemos estar teniendo a los ciudadanos viajando como latas de sardinas. Ese trabajo hemos ido haciendo de manera articulada. También tocar las puertas de la academia. Lamentablemente, la herencia que hemos recibido de gestiones pasadas han sido totalmente oscuras, donde ustedes ya deben de conocer los gobernadores o los alcaldes que han estado en años pasados. Esa ha sido una lucha que hemos tenido que hacer. Hoy en día tenemos un diálogo muy abierto y constructivo con las diversas universidades, Católica Santa María, Católica San Pablo, UTP, y es así como tenemos que ir trabajando. ¿Y qué es lo que nos compete básicamente a nosotros? Arequipa es eminentemente concéntrica, centralizada. Ustedes bajan del avión en el aeropuerto y vienen acá, se demoran cerca de 45, 60 minutos, que equivale a cuando ustedes bajan en el Jorge Chávez y tienen que irse hasta Miraflores, pero las distancias son totalmente diferentes. Necesitamos una Arequipa descentralizada. Y eso es lo que estamos haciendo con este plan de desarrollo metropolitano. Si no ordenamos la casa, ¿cómo podemos hacer? Y es el trabajo que también estamos haciendo con el Ministerio de Vivienda. Y un plan de desarrollo es simplemente hacer que Arequipa sea más ordenada. Pensar en 3 polos de desarrollo, lo que es el cono sur, eminentemente turístico, agrícola, lo que es el cono norte, donde va a estar el futuro de la industria, y lo que es la joya. Si en este momento cayera una lluvia torrencial, el aeropuerto de Arequipa no puede ser sostenible, como en muchas veces. Pero tenemos la joya para poder articular ese proyecto. Ahí es donde pensamos hacer una ciudad eminentemente satélite.
donde la joya debería de ser el futuro de. Ustedes siempre han venido a Arequipa y estamos en José Luis Bustamante, de acá colindante con el Cercado, que es totalmente diferente a ciudades. Tenemos que pensar, y a ustedes les pedimos los empresarios, ya basta de que el Perú solo sea Lima. Seamos como Colombia, tenemos Medellín, tenemos Cali, solo por decir 2 lugares. Tenemos Ecuador, donde tenemos Quito, tenemos Guayaquil. También pensemos para poder. Es por eso que son los proyectos que estamos trabajando. Estamos trabajando autopistas que ya venimos de conversar con el gobierno central, con el Ministerio de Transportes, y puentes que nos van a generar inversión de más de 200 millones. Pero acá hay algo importante. Lo que también dijeron, si no hay credibilidad, ¿cómo pueden apostar ustedes? Y acá en Arequipa estamos para poder trabajar en ese sentido. Y hay mucho proyecto. Por eso, lo primero es el plan de desarrollo metropolitano, donde vamos a ordenar la casa y vamos a hacer, sin ir muy lejos, todos en los últimos años han venido a hacer grandes eventos en Arequipa. La convención minera siempre está acá en Arequipa. Ya no tiene que pensar 2 veces, porque hay toda la infraestructura, ya estamos preparados. Sin ir, al próximo año tenemos en septiembre la convención minera, antes las fiestas de Arequipa, en agosto, que son muy importantes. En septiembre, la convención minera. En octubre, el Congreso de la Lengua Española, que fue modificado a raíz de los problemas que se dieron a inicios del 23, finales del 22. Y sin ir, también en diciembre del próximo año, que tenemos los 25 años de cuando se proclamó Patrimonio Cultural de la Humanidad a Arequipa. Es decir, que tenemos, y eso significa inversión para todas las personas, desde el señor taxista, desde el empresario, pequeño empresario, los hoteles, los restaurantes. Es así como podemos articular. No podemos seguir haciendo queja y queja, simple y llanamente sentarnos y plantear soluciones. Y ahí están ustedes, a los cuales se les invita para seguir apostando por esta bella ciudad. Gracias, Víctor Hugo. Gracias por recordarnos que el transporte multimodal además es muy importante. Nos lo hacía recordar ayer Andrés Malamud, lo sensible que es la población al respecto. Así como esperamos los goles futbolísticos, estamos esperando también los goles. Estamos seguros que lo vamos a ver de tu gestión municipal. Julio, has tenido una presencia muy importante frente a la Cámara de Comercio. Cuéntanos desde tu perspectiva, ¿cómo destrabamos los proyectos? Bueno, gracias Karina y un saludo a todos ustedes. Un saludo a nuestro gobernador y alcalde, por lo cual en lo personal guardo el mayor cariño y aprecio. Pero mi intervención va a despojarse de ese acercamiento propio que podamos tener durante todos estos 2 años que venimos de alguna manera conjuntamente coordinando. Pero creo que Arequipa, para poder ser con la sinceridad del caso, para poder destrabar, nos falta mirarla con una mirada estratégica, y es la que no la tenemos. Hace 10 años, los empresarios de Arequipa apostamos por hacer el estudio con Michael Porter, el estudio de la planificación y el desarrollo de Arequipa. Lamentablemente, la burocracia de los gobiernos regionales la siguen teniendo encarpetada, señores. ¿Qué hacemos? No lo sé, pero ahí hubo un trabajo de 1 año donde en mesas de trabajo muchos participamos, me incluyo, y dimos aportes con una mirada al año 2050. Lamentablemente, la parte del estudio se financió. Lo que faltaba era la ejecución y la burocracia o la falta de decisión política no tomó el paso correspondiente. Lo invito a nuestro gobernador a que saque de los cajones del gobierno regional ese proyecto, busquemos el financiamiento, mi estimado gobernador, y pongamos sobre la mesa y actualicemos un proyecto de esta naturaleza y de esta importancia que nos tomó más de 1 año en trabajarla. Por otro lado, dentro de esta mirada estratégica donde tenemos un multifoco productivo, donde está el sector agrícola, el sector minero y está el sector turismo, que son los pilares que nos llevan a Arequipa, sobre los cuales tenemos que trabajar. Estimados gobernador y alcalde, van a ser 2 años de gestión política,
2 años en los cuales la ciudadanía, y desde mi punto de vista, lo que hago es recoger la percepción de la opinión pública. La Universidad Católica San Pablo, con Cáritas y la Cámara de Comercio, cada semestre hacemos un análisis cuál es la perspectiva de la comunidad, de la sociedad, y en varios estamentos señalan la preocupación que tienen en la capacidad del gasto público de sus gobiernos locales y de su gobierno regional. Dato al 23 de octubre, 23 de octubre, la ejecución del gasto público o del presupuesto en el gobierno local, la municipalidad provincial, 63.2%. En el gobierno regional, 81%. Y 81.2% me parece también. Estamos por cerrar el año y no hemos tenido la capacidad de lograr la ejecución del gasto público. Por otro lado, mi estimado señor alcalde, usted ha tenido una ejecución de más o menos 143 millones. 38 millones son en acciones centrales. Y de esos 38 millones hay 18 millones que son el 12.5, que son en asesorías y apoyo. Me pregunto, ¿hay que invertir eso en asesoramiento y apoyo cuando hay mayores necesidades que requiere la población? Son preguntas que las pongo sobre la mesa, porque yo creo que acá tenemos que ser objetivos. Nos miden por resultados. Y lo que recojo desde la Cámara de Comercio, como empresario que he venido coadyuvando y hemos hecho, y desde el primer día estuvimos sentados en la mesa, conjuntamente con el equipo del gobierno regional, para destrabar Majesiguas. Y al gobernador de Arequipa le consta que en mi segundo día de gestión invitamos al concesionario y al concedente para trabajar. Eso fue a partir del mes de abril. Tomamos más de un año, en julio de este año, hemos logrado recién hacer la transferencia. Mi estimado gobernador, hemos tomado 1 año y medio para que recién diéramos este paso cuando Arequipa ya perdió 14 años del proyecto Majesiguas y no podemos seguir trabajando de esta forma. Sé que ha pasado a manos del Ejecutivo, la preocupación está en los plazos que se están teniendo, sé que es la ley la que tenemos sobre la mesa, pero tenemos que buscar acciones políticas. Ojalá que la Presidenta de la República venga mañana para que conversemos sobre esos puntos. TGP, hace unos minutos nos ha hecho una explicación brillante. Inversión privada, 2.000 millones de dólares que pone el privado. Yo sé que no es su competencia ni del alcalde ni del gobernador, pero como políticos debemos exigir que esta iniciativa privada se haga realidad. El teleférico, mi estimado alcalde, se lo propusimos, yo sé que usted lo ha tomado de la mejor forma, sé que falta el financiamiento. He conversado con el ministro de Transportes y Comunicaciones, se ha comprometido, pero solicitemos y a veces tenemos que hablar con voz alta y exigir al Ejecutivo que cumpla con sus compromisos, porque también sé que ustedes no pueden estar actuando solos. Así que desde el lado del empresariado siempre ha habido el apoyo, pero también vamos a ser críticos y vigilantes porque lo que Arequipa necesita es desarrollo. Muchas gracias. Gracias, Julio, por incidir en que las ideas son todas buenas, pero si no las asentamos en proyectos son de difícil ejecución, y de que nosotros estamos aquí precisamente para eso, para hacer un trabajo colaborativo. Arequipa, como una gran ciudad, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Tenemos 6 de cada 10 habitantes que son de nuestras hermanas ciudades, de Cusco, de Puno, de Tacna y de todo el sur. Y eso ha hecho que todo el tejido urbano y social haya sido diferente también. No estamos exentos de casos de corrupción, tenemos un exgobernador en la cárcel, alguna otra con impedimento de salir del país, algún alcalde prófugo un buen tiempo de la justicia. Entonces la pregunta aquí trata de ser puntual y esperamos podamos entrar en aspectos claros sobre la corrupción y la burocracia de la cual hemos venido conversando, que son trabas tan grandes para poder desarrollar este hermoso país. ¿Qué han hecho puntualmente sus gestiones directamente sobre corrupción y sobre burocracia? Muy bien. Arrancamos. Adelante, Roel. Sobre el tema de la burocracia, obvio, es un tema de marco legal. Allí necesitamos una reingeniería total y sobre todo, tenemos en el sector público 11 sistemas administrativos. Lo ideal sería que se obligue a que
esos 11 sistemas administrativos estén informatizados, entrar a un gobierno electrónico. Porque al tener un gobierno electrónico nos va a permitir evitar ese contacto entre el servidor público y el usuario. Y entonces eso nos va a llevar también a mitigar el tema de la corrupción. Porque se dice sobre la corrupción, oye, las autoridades, y no es así. Algunas autoridades, algunos servidores públicos, como lo son también algunos proveedores. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos constituido, por ejemplo, un comité cívico anticorrupción, con facilidades para que puedan acceder a obtener la documentación y los informes, y poner en conocimiento de la Contraloría, del Comité Anticorrupción o de la Fiscalía, de ser el caso. Un ejemplo, estamos transmitiendo en vivo los exámenes de manejo, porque identificamos que en esta gerencia era donde más había inconductas funcionales. De 300 usuarios diarios que asistían, ahora que se transmiten los exámenes de manejo, a la justa van 100. Bueno, el resto seguramente está yendo a otras regiones. El tema pasa también porque se castigue verdaderamente, y ahí hemos hecho una propuesta a través de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Tenemos que generar un catálogo de toda la gente que está involucrada en tema de corrupción. Por una sencilla razón. Si este catálogo, entonces, ahí aparece el nombre del funcionario público, el nombre del trabajador, del servidor público, y también que aparezca el nombre allí del privado en cuanto a su representante legal. Es decir, el representante legal de la empresa privada que actúa como proveedor. Y estos señores que aparecen allí, no más sean trabajadores del Estado o proveedores del Estado. Creo que eso sí nos permitiría a nosotros entonces ir limando todos estos aspectos vinculados, porque no hay otra forma, es el sistema. Tenemos, por ejemplo, todavía vigente una ley de contrataciones que es la más corrupta de todas las leyes que tenemos. Se ha dado una nueva ley, pero todavía estamos en proceso de elaboración del reglamento y su validación, estamos hablando de mediados del próximo año probablemente. Entonces, aquí pasa también porque se exija a esos proveedores del Estado que verdaderamente cuenten con un código de conducta, de ética, y su declaración de que lo cumplen. Claro, para las grandes empresas tenemos los ISO y todo lo demás, pero en el intermedio y hacia abajo no lo tenemos. Entonces, esto pasa, reitero, por garantizar del Estado un gobierno electrónico y por garantizar un código de ética de los proveedores, y vamos a mitigar este flagelo de la corrupción y, por supuesto, educación de lo que significa integridad, de lo que implica valores y principios en las instituciones educativas de nivel básica inicial, de lo que significa institución superior universitaria y no universitaria, y generar un nuevo compromiso de lo que implica también, pues, el ser humano. La reflexión es muy sencilla, como lo digo yo en las charlas de capacitación al personal. Cuando uno parte de esta vida a la eternidad, ¿qué cosas materiales se lleva? Todo se queda. Y dejemos entonces un buen legado. Y esa es la perspectiva y ese es el compromiso en el cual nosotros estamos también en lo que significa las intervenciones a políticas de integridad. Muchísimas gracias, Roel. Muy buenos avances. El tema de la digitalización es importante. Víctor Hugo, en esa misma línea, ¿no? Nosotros los ciudadanos recibimos muy de cerca los servicios municipales, los servicios de seguridad, de ornato, de limpieza. ¿Cómo estás trabajando en el tema de burocracia dentro de la municipalidad? Cuando un proceso se extiende por pasar de oficina en oficina, genera este problema. Y nosotros en el mes de mayo, un ejemplo, detectamos que el sistema de multas había sido modificado. ¿Cómo? Ingresaban y después de un cierto tiempo, X persona ya no tenía esa multa.
había sido modificada. Entonces, detectamos eso e inmediatamente tuvimos la información correspondiente, es decir, hacer copias de estos procesos y se hizo la denuncia a la Fiscalía. Mayo del 2023. Octubre del 2024 recién actuó la Fiscalía ante ese tipo de sucesos. ¿A dónde vamos? Tenemos que ser inmediatos en ese tipo de acciones y lo hemos hecho. Segundo, cortar el vínculo que normalmente en una municipalidad provincial o una distrital se da entre el contribuyente y la municipalidad. Solamente es el celular. Todos los aplicativos, todos los pagos deben de hacerse y todos los trámites, y en eso estamos haciendo dentro de la municipalidad con el equipo de informática, que los procesos sean totalmente digitalizados. Hoy en día, con un celular, ya no tengo que ir al banco, ya no tengo que ir a pagar la luz a la esquina de mi casa, el agua, etcétera. Todo, hasta automáticamente. Ese es el mundo en el cual tenemos que llegar. Recordemos que hoy en día todos hablan de inteligencia artificial. Ese es el proceso que tenemos que llegar. Mientras menos se dé el contacto del contribuyente, del usuario, con el trabajador, el servidor público, esto va a generar. Y uno de los problemas que hemos tenido ha sido cuando empezamos a buscar nuestros gerentes. Por mi experiencia conocía bastante del sector privado, pero cuando veníamos a traerlos al sector público, a la gestión pública, había una ley Servir, que lamentablemente pedía mínimo 2 años de experiencia en gestión pública. ¡Wow! Teníamos a una persona con 10, 15 años de mucha experticia en el tema privado. Se cae. Los sueldos muchas veces en el sector público son ínfimos, y eso también de alguna manera, pero eso no es excusa. Lo único que queda es seguir trabajando y delatar estos sucesos, estos hechos que se dan. Repito, hemos heredado el estigma de que la política en el Perú es corrupta. Yo solamente les pregunto, hoy en día nuestra presidenta o la presidenta del país tiene una aceptación de 3%. ¿Ustedes creen que cuando salga el próximo o la próxima presidenta de la noche a la mañana tendrá una aceptación del 50, del 60, del 70%? Bien difícil. Eso hay que ir trabajándolo constantemente. Gracias, Víctor Hugo, por estar vigilante. Julio, desde tu posición frente a la Cámara de Comercio, ¿cómo crees que va dando pasos la Cámara para acercarse más a la ciudadanía? Bueno, mira, Karina, con motivo del 484 aniversario de la Fundación de Arequipa, el Instituto Nacional de Estadística hizo conocer que la región bordea el 1.606.000 habitantes. Un informe del mismo Instituto Nacional de Estadística señala que cada año 233.000 habitantes se incorporan a Arequipa. Des en cuenta cómo va este proceso. Y dentro de esto, la población que obviamente se va incorporando y que viene de alguna manera señalándose en la cifra de las 233.000 que te he señalado, es entre 15 y 29 años. Entonces, hoy en Arequipa, de cada 100 residentes, 60 son migrantes. Y dentro de estos migrantes, el 40% son que vienen de la región de Puno y más o menos el 25% de Cusco. Entonces tenemos una nueva sociedad arequipeña, los arequipuneños o los arequicusqueños, y lo digo con el mejor propósito en el tema de lo que señala la Real Academia de la Lengua. Esta es la nueva sociedad arequipeña. Los loncos y los calas ya hemos dejado y están fuera. Gonzalo es uno de ellos, ¿no? Pero en buena hora, porque has ido a jugar tenis con mayor profesionalismo allá y creo que hay que felicitarte. Pero dentro de ese contexto tenemos una nueva vinculación y tenemos una nueva identificación. Por ejemplo, esa población migrante fue la que salió al frente en la época de la pandemia, mientras los demás estuvimos metidos en casa. Y creo que en ese contexto no hemos estado preparados para recibir esta cantidad de migrantes. En la parte vial, en la parte propiamente del manejo y el planeamiento y la estrategia que señalaba al comienzo de mi primera intervención. Ahora, por otro lado, el año 2018, los 4 primeros candidatos que se selectaron a las elecciones regionales
solo agruparon el 50% de los votos válidamente emitidos. Obviamente, fíjense cómo estuvo de disperso el voto, y acá, en la última elección, donde participa nuestro actual gobernador, ahí sí más bien la diferencia fue con el 40% de los votos. Pero lamentablemente, ¿esto qué genera? Genera pues, caudillismos que carecen, lo que obliga a la lectura, la falta de legitimidad. Y esto tiene una explicación, porque obviamente Arequipa ha tenido un momento crítico en diciembre del 2022, con los problemas producto de la forma en que sale el expresidente Castillo y cuando ingresa la actual presidente de la República. Tuvimos un enero del 2023 caótico, mis estimados señores, donde lamentablemente Arequipa estuvo sitiada. Y ojo, señores, hace 8 días que tenemos la Panamericana Sur que está paralizada. Tengo más de 30 agremiados de la Cámara de Comercio que están preocupados porque no pueden trasladar la fruta a los centros de acopio de Lima y a la agroexportación. Tienen containers preparados, 8 días botados en la Panamericana Sur. Y nadie ha dicho nada. El ministro del Interior, el ministro de Transporte, yo sé que no es competencia de nuestras autoridades, pero tenemos que hacer algo. No podemos, por un puñado de peruanos que pueden tener razones, pero esa no es la forma en la cual podemos proceder. Por otro lado, mi estimada Karina, en los temas de corrupción, en los últimos 2 días en Arequipa, hemos estado reunidos con los 23 presidentes, conmigo somos 23 presidentes de las cámaras de comercio en la Cámara, y hemos elaborado el pronunciamiento histórico de Arequipa, porque jamás nos hemos reunido en un evento de esta naturaleza los presidentes. Y el primer punto que hemos señalado es todo y totalmente frontal contra la corrupción. Y creo que en esto tenemos que hacer una propuesta, que es que la ley de bases de descentralización tiene que ser revisada, porque lo único que ha logrado esta ley de descentralización es corrupción. Tenemos gobernadores y alcaldes en procesos penales y otros que están en la cárcel. Entonces, señores, no esperemos más. Tengo por acá a mi amiga, la legisladora Diana González. Por favor, lleve este pedido, que se lo hago con el mejor sentido. Y Arequipa, que siempre ha sido revolucionaria en ideas y en actos, por favor, tomen en cuenta en lo que señalo. Muchas gracias. Gracias, Julio, por la pasión. Vamos a ir a nuestra última ronda de preguntas. Estaba yo hace poco en una visita en un país vecino y me contaban que cada presidente, cuando salía de su mandato, tenía una obra emblemática, una obra de gran escala. Me ponía yo a pensar en los 130 presidentes que hemos tenido, qué increíble sería tener 130 obras emblemáticas, o en los más de 40 alcaldes que ha tenido Arequipa. Y bueno, como yo soy arquitecta y todo lo veo en dibujitos, lo primero que me genera un cementerio de autoridades, ¿no? Con sus lápidas ahí, no es que estemos deseando la muerte a nadie, por supuesto, pero con las lápidas en las que diga cuál ha sido su legado. Como bien comentaba Roel, cuando no estemos aquí, ¿cómo vamos a ser recordados los que han tenido la encargatura de los ciudadanos de tener un cargo público? Tratemos de ser puntuales en esta pregunta porque estamos corriendo contra el tiempo. Mi querido Roel, ¿qué va a decir en tu lápida? ¿Cuál es tu legado para Arequipa? Muy bien, Karina. En principio, reitero, si no trabajamos sobre la base del uso de instrumentos de gestión, no vamos a avanzar. Y ahí le preciso a nuestro amigo y presidente de la Cámara de Comercio que tenemos el plan estratégico institucional. Y ese plan estratégico sí incorpora las propuestas de Porter y nos proyectamos mucho más allá. Por eso es que nuestro plan estratégico, en sus 117 acciones estratégicas, plantea y aterriza en lo que llamamos nosotros los ecosistemas de innovación, los ecosistemas de desarrollo, los ecosistemas inteligentes. Y uno de los ecosistemas que está dentro de nuestro plan, y ahí vamos al primer legado, hablamos el que está vinculado a las energías renovables. Entonces tenemos ahí el parque industrial de energías renovables. Hablamos nosotros ahí en relación a lo que tiene que ver innovación, también el otro proyecto que lo acabamos de lanzar con el Banco Mundial, el proyecto de nómades digitales orientados al destino turístico.
Y de hecho que en carreteras, por ejemplo en infraestructura vial, Arequipa-La Joya, en carreteras Yarabamba, Panamericana Sur, Huambo, Pedregal-Majes, cuando hablamos nosotros de ello, eso va a ser. En salud, sí o sí, el nuevo Hoyoneche es una realidad. El próximo mes se suscribe ya el acuerdo. El IREN Sur, hemos cumplido nosotros en elaborar el perfil por 1.200 millones de soles y el expediente técnico estará a cargo del ANIN y eso continuará y será un aporte que se viene trabajando. Acá está nuestra congresista Diana González, la más interesada en ponerle fuerza a todo esto. Y de hecho los otros 4 hospitales también en su destrave. Y cuando hablamos nosotros ahí en tecnologías, de hecho que también está allí el proyecto y va a ser esto el Parque Tecnológico Digital, donde nuestros jóvenes se van a insertar para desarrollar aplicativos con inteligencia artificial y transversal la incorporación de la tecnología en todo lo que significa pues los sectores económicos. Articulado ello, definitivamente Arequipa, una región segura. Por ello estamos invirtiendo nosotros en seguridad. Hemos capacitado a policías en seguridad ciudadana, en lo que significa instrumentos y técnicas de investigación criminal. Ayer les hemos entregado 100 motos, les hemos entregado 12 laptops y 12 drones. Hemos iniciado una capacitación a otros 100 policías en técnicas de investigación criminal. Entonces, comprometidos con la seguridad, horas por impuestos, estamos comprando 100 patrulleros, de los cuales 14 será para la Divincre y 86 para reposición en las comisarías, para garantizar la seguridad. Arequipa, región segura. Y todo esto orientado también al cierre de brechas. En educación, como lo decíamos, tenemos 1.000 millones de soles, de los cuales no solamente es educación básica regular, sino también el Honorio Delgado. Ahora por impuestos va a tener una intervención de 170 millones de soles, donde sus laboratorios serán del primer nivel. Y el Instituto Tecnológico también en La Joya. Entonces, vamos a ir cerrando y vamos a ir contribuyendo a todo ello, sin descuidar también un legado importante que gracias al canon minero hemos utilizado como región piloto los recursos del canon para viviendas de interés social. En la ciudad y en las alturas, lo que es la vivienda casita calientes. Y estamos ejecutando ahí 2.100 viviendas y en ese camino invitamos a ustedes, los que están en el sector construcción, para que inviertan bajo el mecanismo de proyectos en activos para construir viviendas de interés que estamos promocionando desde el gobierno regional y nuestra mirada es cerrar 18.000 viviendas en nuestra gestión en relación a ello. Y por supuesto, el cierre de brechas en las otras obras que tenemos que hacerlo en lo que corresponde pues a los otros sectores económicos, sin descuidar que el centro de nuestras decisiones es el bienestar de nuestra ciudadanía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roel. Hemos tomado todos nota. Víctor Hugo, cuéntale al público de tu legado. Bueno, fácil es cuando hay dinero. Nosotros como municipalidad provincial, que es básicamente el 75% de toda la población de la región, solo recibimos de canon minero, y me gustaría que escuche la congresista, 6 millones. Con canon minero de 6 millones, ¿qué podemos hacer? Para obras por impuestos, que este año se ha duplicado por los certificados y preles, 10 millones. Imposible. Pero sí tenemos un aliado importante, que es la empresa privada, en este caso es Caja de Arequipa, que por las utilidades que nos dan, estamos sumando para este año un aproximado de 110, 120 millones. El arte de gestionar es ver las modalidades que se puedan hacer. Tenemos 2 grandes proyectos, que es el puente Humapalca, que está en la zona turística, que es el polo, el cono sur, que tiene un costo de 208 millones y que justo el día de ayer, no, el lunes, estuvimos con el ministro de Transportes. ¿Por qué con el ministro de Transportes? Porque inicialmente conversamos con el ministro de Vivienda, la que era también la ministra, que ya pasó, y nos dijeron, no, este es un puente que debe ser ejecutado por el Ministerio de Transportes. Fuimos el lunes y el ministro de Transporte dice, no,
por las características, tiene que ser el ministro de Vivienda. Sinceramente, ya yo me cansé, le dije, disculpe ministro, ahí estuvo el congresista Edras Medina, y no nos estén, disculpe la expresión, peloteándonos. No es algo para mí, es para una ciudad donde nunca ha habido una obra como lo que hay en Lima, un anillo vial de 1.000 millones, 6.000 millones. Solo estamos pidiendo 208 millones. Y hemos quedado en poder articular. Por eso dejemos el centralismo. Las provincias necesitamos esa inversión. Pero ahí el arte de gestionar ha hecho que por el otro lado estamos ya teniendo un perfil de lo que es la autopista Yura-Yuramayo. Para aquellos que conocen, el ingreso de Arequipa es por la sierra y todo lo que genera ese ingreso, carga pesada, combustible y mineral, tiene que ir por Yura, evitamiento, variante de Uchumayo, y la variante de Uchumayo es un caos vehicular. Hemos inscrito en el plan vial, pero igualito le dijimos cuando conversamos con la presidenta, no se asuste, no vamos a pedir otros 280 millones, vamos a hacer mediante una APP. Tocamos la puerta de preinversión con Pepe Salardi y nos dijo, este es un mecanismo que podemos trabajar. Y ahí están esos dos grandes proyectos que sí nos hemos comprometido y que los vamos a dejar iniciados, porque esto tiene una ejecución de aproximadamente 3 años. ¿Y cuál es la ventaja de esta APP? Todo lo que va por la variante de Uchumayo, que es peaje, también se va a ir por la parte de arriba y con un peaje va a ser el autofinanciado. En cuestión de tiempo, hacer la U, evitamiento, etcétera, aproximadamente un día, día y medio de transporte. Por la parte de arriba son cerca de 60 kilómetros que aproximadamente en menos de medio día estaríamos uniendo la sierra con las Pampas de Siguas y después esas Pampas de Siguas por Santa Isabel de Siguas llegamos a Camaná, a Quilca. Y ese es de los proyectos macro que estamos trabajando. Otro de los legados que estamos dejando, así con el poco presupuesto, estamos haciendo 4 intercambios viales en lo que es Arequipa, en el cono norte, en la zona de la metropolitana, en la zona de acá, ustedes salgan y llegamos a Guardia Civil más arriba, hay un intercambio vial y otro en lo que se denomina el Badén. Son 4 intercambios viales y cosas inmediatas, prácticas, estamos generando. Yo soy ingeniero electrónico y estamos planteando una metodología para lo que es hoy en día un verdadero sistema de seguridad ciudadana, así como se ve en las películas que sacamos la imagen de Carlos y de ahí toda la información, eso se puede hacer, pero sí vamos a tocar la puerta de los inversionistas y ahí me detengo. ¿Por qué? Porque cuando estuvimos tratando el problema del transporte con Julio, veamos el teleférico, ¿cuánto cuesta el perfil? Algo de $300.000. En este momento la municipalidad no tiene. Toquemos la puerta al empresariado. Tocamos la puerta y nos dieron la espalda por $300.000. La pelota se las pongo en su cancha. Necesitamos que ustedes también. Por eso no es fácil ser autoridad, no es fácil estar con la camiseta del político. Genera problemas, pero es así. Y estamos acá porque queremos que Arequipa cambie. Y el legado que quiero es que mis nietos en algún momento digan, mi abuelo hizo esto porque Arequipa tiene que ser así. Y lo que queremos es trabajar como tiene que ser. Bienvenidos a Arequipa, que al próximo año en la Convención Minera va a haber otra Arequipa diferente. Gracias, Roel y Víctor Hugo. Estamos seguros que no vamos a tener que esperar a la lápida, sino que al final de sus gestiones en 2 años vamos a tener la placa con todas las obras que nos han mencionado. Julio, estás a la cabeza de una Cámara de Comercio que tiene 130 años, la segunda ciudad del país. Cuéntanos tu legado para los empresarios. Karina, bueno, yo tengo que precisar que en mi gestión, yo no hago gestión política, sino hago un trabajo gremial. Así que no vengo del marco de una institución pública y menos de una elección popular. Más bien ese recibir el respaldo de los asociados y espero cumplir cuando el próximo año se tenga que decirles gracias por la confianza y la tarea, por lo menos tratándola de cumplir. En ese sentido, básicamente hemos sido gestores, vehículos de acción y de apoyo en todos los proyectos que le hemos dado
un pie y una iniciativa para que tanto el gobierno local como el gobierno regional puedan trabajar. Y nuestras autoridades que me acompañan son testigos que hemos sido incansables y las puertas de la Cámara van a seguir abiertas para poder de alguna manera coordinar estrechamente. Pero el doctor Roel Sánchez, un hombre que viene de la academia, como viene también nuestro alcalde, aparte de ser un excelente deportista, como nos ha enseñado, y la formación de ingeniería. Pero acá lo importante de todo esto es, y escuchándolos a los dos y con el mayor cariño, el aprecio y el respeto, yo creo que las promesas que nuevamente nos han señalado, ojalá que se cumplan de acá a 2 años, porque todo esto tiene que tener resultados. Les digo con toda sinceridad, a veces nos lleva la pasión, nos lleva el cariño por hacer las cosas bien. Yo sé que ustedes tienen las mejores intenciones y quiero en ese sentido señalarles que también a veces nos decepcionamos porque me imagino que en la tarea diaria se deben encontrar con un montón de trabas. No hay que perder el optimismo, pero también tenemos que ser prácticos en y en ese sentido tratemos de concretar 1 o 2 de todo lo que nos han señalado esta tarde, para que de acá a 2 años digamos, señores, gracias por la tarea hecha y por las promesas que han tratado de cumplirlas y las están llevando a cabo. Así que desde mi legado es ir de la mano con las autoridades para que lo que prometan se cumplan. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es ser vehículos de acción y de desarrollo. Desde la Cámara lo único que puedo señalarles es agradecerles por la oportunidad. Sé que en este camino que realmente nos lleva a veces a un mañana diferente, a veces oscuro y a veces claro, lo único que no podemos perder es la confianza en nuestro país. Y como he señalado en mi intervención de ayer, los empresarios tenemos que siempre pensar en 2 cosas, en coadyuvar y ser vigilantes de cuidar el principal activo que tiene nuestro país, la democracia, el Estado de Derecho y la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Hemos escuchado durante día y medio lo difícil que es lidiar con el Estado, lo duro que es para nosotros los empresarios, y nosotros como arequipeños queremos regalarles una ventana de conversación, una ventana de posibilidades de cosas que sí pueden hacer, ¿sí? Recordarles que a los políticos los elegimos nosotros y que en las últimas elecciones hubo un 30% de ausentismo, el mayor en los últimos 20 años, que tenemos que cumplir esa nuestra labor ciudadana. Y que seguramente si yo les pregunto a todos si es que sus empresas son sostenibles, si se preocupan por sus trabajadores, por cerrar las brechas, me van a decir todos que sí. A las autoridades y a los presidentes de las cámaras seguramente que tienen buenos planes. Pero hace un tiempo me enseñaron una forma muy veraz de entender qué de verdad es importante para uno. Lo que te interesa es en lo que está tu tiempo y tu plata, no hay otra. Si tú dices que te interesa cerrar la brecha salarial de tu compañía, pero no le estás poniendo nada de inversión, no es tan cierto. Si dices que te interesa trabajar de la mano con el Estado, pero no hay ninguno de tus ejecutivos y ni un poquito de tu tiempo dedicado a ello, no es cierto. Entonces preguntémonos, ¿dónde está nuestro tiempo? ¿Dónde está nuestra plata? ¿Y qué va a decir en nuestra lápida? Muchísimas gracias, Roel, por tu fuerza, Víctor Hugo, por tu presencia, Julio, por tu pasión, y gracias a ustedes, 500 nuevos arequipeños. Muy bien. Muchas gracias.